Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Es una invitación de Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Resomag, comprometidos con su salud. Contamos con la más moderna tecnología y el mejor equipo humano. Adicionalmente, para su mayor comodidad, ponemos a su disposición nuestro portal paciente en www.resomag.cl, donde podrá visualizar sus exámenes e informes de resonancia, escáner, ecotomografías, radiografías y mamografías. Para más información, visítenos en nuestras sucursales. Comuníquese con nuestro call center 55 2 46 46 46 o ingrese a www.resomag.cl. Resomag, Centro de Imágenes Avanzadas. Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en un tema de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en tributos de actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura, que esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o de la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra, y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora, y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga, y todo lo pierdo, y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. El Hacedor, de Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, más conocido en el barrio como Jorge Luis Borges, escritor argentino que nació en Buenos Aires el año 1899 y murió en Ginebra el 14 de junio de 1986. Es el texto que vamos a revisar esta noche, humildemente, con harta modestia frente a este titán de la literatura y de la lectura literaria, que es nuestro querido Borges, esta noche en una nueva emisión de nuestro programa La República de las Letras, que va todos los martes a través de la Radio Sol a las 22 horas y por nuestras redes sociales. Ya, yo partí, este es un texto brevísimo como solía escribir Borges, de apenas 43 paginitas, que se llama el Hacedor. Borges cuenta que lo tomó, que el nombre El Hacedor lo toma directamente del inglés de Inglaterra, dice él en una entrevista, que en traducciones de Maker significa literalmente el hacedor, porque el hacedor en inglés significa poeta. También comenta Borges que este es uno de sus libros preferidos. Dice él que él nota que en estos textos prácticamente no existen ripios. Dice que es su obra más acabada, esta obra que fue publicada el año 1960. Y así abrimos los fuegos, señor Cienfuegos, acompañado. Además por nuestro profe, el señor Cristian Campos. Salud, Marcio. Salud. Salud. Chicos, ¿qué les pareció el texto? Bueno, a mí me pasó que el
como comentaba en la preproducción, quizás encontré este texto, bueno, claro, en la previa, muy fragmentado, muy... tiene tantas miradas, tiene demasiado. Bueno, hay varios textos que tocan el tema de los espejos. Yo creo que me pasó un poco eso. Eran como demasiadas imágenes o demasiadas visiones de un Borges que además no tiene un mismo estilo. ¿Ya? Son textos que se han reunido en una cierta cantidad de tiempo, por lo tanto, tienen formas y tienen modos que son distintos, que van variando, que tienen sus matices y todo. Aunque uno puede encontrarle cierta relación, que ya voy a mencionar eso, pero no es de los que más me ha gustado de Borges. Quizás es porque estoy justamente muy acostumbrado a su obra narrativa. Yo creo que soy muy fan de sus textos narrativos, bueno, de la LEP, que ya lo hicimos, y de otros textos más acá. Y por lo mismo esto que mezcla ensayo, que mezcla la poesía, que mezcla narrativa, bueno, no sé, me costó un poco engancharlo, ¿ya? Pero tiene textos que son notables. El texto que le escribí a Delia, el infierno, el mismo Borges y yo que mencionabas tú recién, el arte poética, que a mí me encantó también. Todo es, en esencia, Borges en sí mismo. Todo tiene una parte, un matiz, un momento de él mismo. ¿Ya? Y como el tiempo es como el concepto que lo atraviesa en muchos aspectos, es como que es eso, como que son como las partes de Borges que lo van construyendo. Sí, yo quedé lo leí, lo disfruté bastante desde el punto de vista estético. No sé si lo entendí tanto. Sí quedé con la sensación de que era un libro como para entendidos en Borges. Yo no sé si, lo decía también en la previa un poco, no sé si es un libro que yo recomendaría para alguien que no ha leído Borges, en el sentido, digamos, de esta idea, de este esbozo que él va haciendo, sobre todo en la primera parte, digamos, de atmósferas, que solamente son como que va describiendo atmósfera, entonces como que te vais perdiendo un poco esa sensación, digamos, de no encontrar el rumbo que a ratos te da. Desde el punto de vista estético es impresionante, es como una especie como de reloj suizo, digamos, donde queda súper en evidencia que cada palabra, que cada coma está perfectamente puesta, que está ahí bien pensada, estudiada. No hay ninguna fisura, no hay ningún quiebre, aunque sí leyendo un poco más, revisando un poco otras cosas que estaban escritas, digamos, claro, este es un texto más expuesto, digamos, de lo que habitualmente es Borges, y probablemente, y por eso hacía referencia a la de Delia, de Elena San Marco, bueno, ahí vamos a hacer un poquito de referencia más adelante. Y un texto autorreferencial en el sentido, digamos, de que está presente, muy presente, el proceso de escritura y la función del escritor, como clave, digamos, para realizar la lectura del mundo de los libros, el mundo de la literatura. Hay, digamos, una manipulación erudita de las palabras, de los conceptos, de los géneros, de los libros, como que uno queda con la sensación, digamos, de que un libro, como que un libro te conduce al otro, al leer, digamos, como que hay referencia a muchos textos que te llevan a otros elementos posteriores, digamos. Yo tengo la sensación de que en este libro, efectivamente yo no tengo claro que sea el libro por el que hayan entrado a Borges, ahora sí, está lleno de relatos que son breves y que sí, bueno, y de muy buena poesía además, porque tiene relato, ensayo y poesía, y sí podemos decir que hay un circuito de relaciones conceptuales, ¿cierto? Y que va pasando una y otra vez por los mismos lugares que conforman un poco el universo borgiano, el tiempo, la situación especular y la identidad, ¿cierto? En este texto con el que yo partía, uno ve súper claro de yo es el otro, de hecho parte que hay dos Borges. Esta disquisición, no, esta escisión, ¿cierto?, del ser en dos, entre este yo Borges y en este otro que se apropia de él cada cierto tiempo. Hay un juego interesante.
a mí me gustó mucho la introducción o el prólogo que hace el mismo Borges a Leopoldo Lugones, ¿cierto? Porque me parece que ahí, en este texto, nosotros encontramos esos elementos que son propios del universo borgiano, la escritura autorreferencial, ¿cierto? Siempre está referido a sí mismo. No nos olvidemos que en los textos más leídos de Borges, como ficciones o en la Aleph, siempre aparece Borges, no sé, en un texto que hicimos acá, que fue el Memorioso, Borges aparece en una especie de cameo, o sea, está este uruguayo Funes, ¿cierto? Y aparece él como la contraparte. Por otra parte, está esta clave de lectura que pertenecen al mundo de los libros, está muy aficado en el mundo de la literatura. Y finalmente decir que siempre nos da susto, o tiene como mala fama Borges. La gente suele sentir que no lo va a entender, pero en el fondo yo creo que leer a Borges es sobre todo un juego que en el fondo siempre nos lleva a otro libro, a otra lectura, y no creo que sea tan complejo, sino que está básicamente dirigido a un lector que ya ha leído. En este mismo texto encontramos referencias a la Divina Comedia, a Shakespeare, a Quevedo, a los mitos griegos, a Heráclito, y de pronto cuando uno sí le ha picado ahí el diente un poco a esos textos, tú sabes que se está refiriendo, y eso es delicioso, es una especie de sudoku, es como que, por eso yo creo que es un juego, literalmente. En el fondo, todo el rato te está tirando como pistas en un relato que se apropia y que es propio. Borges es un tipo que reescribió muchos textos de modo casi juguetón, o sea, Pierre Menard es un tipo en el texto que reescribe el Quijote a partir de la lectura que va haciendo, pero en el fondo lo reescribe en forma literal, reescribió mucho mito también. Ya, eso porque el Bernardo, que es el señor Cronos, dice que hay que ir al primer tema y vamos con música. ¿Quién va a ir primero, chicos? Ya, yo voy primero. Ya. Bueno, Borges tiene sus particularidades. Parte en un momento donde está muy imbuido en el ultraísmo, después se despega de eso, empieza a armarse a sí mismo en otros aspectos, termina construyéndose como la gran biblioteca que él pregonaba en sus textos, en sus obras. Finalmente, eso es la escritura de Borges. O sea, armó un camino propio y en ese camino yo creo que este tema le viene súper bien. Vamos con María Marta Serra Lima y su tema A mi manera. Mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, 1000 sueños más, viví a mi modo. Dolor lo conocí y recibí compensaciones, seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró 1001 recodos y más, sin mucho más, viví a mi modo.
esa fui yo que arremetí hasta el azar, quise perseguir, si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré, porque viví, siempre viví a mi manera. Amé, también sufrí y compartí caminos largos, perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos, jamás me arrepentí, si amando di todos mis sueños, lloré y si reí fue a mi manera. ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar? Si hay que morir y hay que pasar, nada dejé sin entregar, porque viví, siempre viví a mi manera. Fue a mi manera. Delia Elena San Marco. Nos despedimos en una de las esquinas del 11. Desde la otra vereda la volví a mirar. Usted se había dado vuelta y me dijo adiós con la mano. Un río de vehículos y de gente corría entre nosotros. Eran las 5 de una tarde cualquiera. ¿Cómo iba yo a saber que aquel río era el triste Aqueronte, el insuperable? Ya no nos vimos y un año después usted había muerto. Y ahora yo busco esa memoria y la miro y pienso que era falsa y que detrás de la despedida trivial estaba la infinita separación. Anoche no salí después de comer y releí para comprender estas cosas. La última enseñanza de Platón pone en boca de su maestro. Leí que el alma puede huir cuando muere la carne. Yo ahora no sé si la verdad está en la aciaga interpretación ulterior o en la despedida inocente. Porque si no mueren las almas, está muy bien que en sus despedidas no haya énfasis. Decirse adiós es negar la separación. Es decir, hoy jugamos a separarnos, pero nos veremos mañana. Los hombres inventaron el adiós porque se saben de algún modo inmortales, aunque se juzguen contingentes y efímeros. Delia, ¿alguna vez anudaremos junto a qué río este diálogo incierto y nos preguntaremos si alguna vez en una ciudad que se perdía en una llanura fuimos Borges y Delia? El Hacedor de Jorge Luis Borges es el texto que revisamos esta noche con el cameo infaltable de mi querido hijo. Saluda, Manu. Hola, Bernardo. Hola, Cristian. Ya. ¿Cómo me pueden escuchar, mamá? Te escuchan, mi amor. Es el texto que revisamos esta noche en la República de las Letras para todos aquellos nostálgicos que en tiempos de elecciones, revueltas, contrarrevoluciones, van a los brazos de este hombre que no recibió el Premio Nobel de Literatura porque se pegó un viajecito a recibir un doctor honoris causa de la Católica en Chile y que fue otorgado
recibió de las manos del dictador Augusto Pinochet. No vamos a decir nada de Borges porque le amamos. Y asumimos que Borges, además sexuado, no entendía un carajo de político. Bueno, de hecho, Oye, dígame. De hecho, perdón, dice en alguna entrevista que la política nunca interviene en su obra literaria, que nunca se mete en ese tema, y de hecho lo pone en contrasta su trabajo con el de Whitman y el del mismo Neruda. Decía, mira, yo no me he metido en política, pero independiente de eso, las grandes obras se escriben a partir de lo que son. Pues Whitman creyó en la democracia y escribió Hojas de Hierba, y Neruda escribió la poesía épica y todo bien. O sea, como que, y el canto general. Claro, le rehuía un poco al asunto, aunque se sabía su posición política. Sí, pero fíjate tú, claro, bueno, sí, era peronista, pero fíjate tú... Todos peronistas, da lo mismo. Hay como 80 corrientes del peronismo. Sí, no, pero fíjate tú de que él sí fue un hombre que escribió mucho de la patria. Yo me acuerdo, hay un texto bien bonito, que así como, que dice, que además es un poema. No me acuerdo cómo se llama, lo buscaré, que no está en este texto, pero donde dice la patria es el otro, que lo encontró y que lo usó en un tiempo Macri para una cosa, y hubo como una polémica, y que ahora yo siento que, y además él estuvo bien afincado en la historia, siempre habla de su abuelo Francisco Borges, y de ese sí hay un poema en este texto, y hay varias antologías también que recorren esto de este abuelo militar que él tuvo, que luchó por la independencia de Argentina. No sé, yo creo que lo último lo inventé, pero como estamos hablando de Borges, pero yo sé que es militar, voy a buscar, como estamos hablando de Borges miente, siempre miente. Oye, pero en el Corán no hay camellos, era una frase que él usaba además. Decía, en el Corán no hay camello, y sí habían camellos en el Corán, pero es un poco para mostrar esto, de que Borges, siempre él decía, el lenguaje es un sistema de citas, y él trataba, para él la literatura era ficción. Entonces, él siempre está haciendo este juego de inventar personajes que no existen y darle la categoría histórico, y eso es algo muy, muy hermoso. No tiene nada que ver con el texto precioso que leyó el Cristian Cip. Sí, no, respecto de ese texto, bueno, hay una entrevista del año 79 donde él dice que su libro, es que El Hacedor, digamos, es su libro más logrado, pues todo lo que acá está hecho por necesidad, lo dice así, digamos, y en el fondo son como esas ideas que no te podéis sacar de encima, me imagino, ¿no? Y ahí está, y en ese sentido, digamos, puede ser que sea un escrito bastante más despojado de lo que habitualmente es Borges. Quizá hay menos estructura y es como, a ratos como más surrealista, más onírico, como en esta creación de atmósfera que yo les mencionaba anteriormente. Pero también hay mucha más transparencia respecto a lo que es el trabajo del hacedor, digamos, en una reflexión respecto sobre la creación literaria, y en ese sentido es mucho más expuesto, más despojado respecto del pasado, la memoria, el ejercicio de la creación, los recursos literarios, las realidades, digamos, que se van creando, y quizás hay menos grandilocuencia y más inquietud y más necesidad de reflexión. Ahora yo tengo la impresión respecto, sin haberlo leído tanto, tengo más libros de Borges de los que he leído, así como que los miro y los paso. De hecho, tengo como mucho Borges, así como las entrevistas de Borges profesor, clases de Borges y todo, pero me he leído la mitad. Soy como una borjófila, pero no me leo todo. Pero Borges, yo tengo la sensación que nunca es grandilocuente en su ejercicio escritural. Más bien lo que Borges hace es tener un tratamiento del uso del lenguaje que es exquisito, Borges, a ver, hay que partir de la base que Borges es un erudito, que a los 9 años estaba... ¿cómo se dice? Los cuentos de Oscar Wilde, Bernardo, ¿qué hizo? Los tradujo, que tradujo la obra de Oscar Wilde a los 9 años, siempre tuvo, además, bueno,
vivió muchos años en Europa, siendo muy pequeño, con su familia. De hecho, hay una... Él, por ejemplo, también traduce Las olas de la Virginia Woolf en una edición que es bastante criticada, porque él mismo señalaba, cuando hicimos La ola, creo que lo comentamos, él mismo señalaba que él igual sabía que se tomaba sus licencias en la obra al momento de traducir. Pero yo tengo la sensación de que en su propio ejercicio escritural todo es muy preciso. Y este libro me parece un verdadero caleidoscopio, o sea, me parece casi como el Aleph, como este punto que reúne a todos los puntos del universo, donde todos los tiempos están contenidos en uno de sus cuentos más hermosos, ahí con Carlos Argentino y la Beatriz, que es su amor muerto. Yo tengo la sensación de que este libro se convierte en eso. Es como, porque además te va saltando, y como decía el profe, no importa, o sea, no importa entenderlo. O sea, hay un goce estético y yo sé que luego, pero yo necesito leer esta introducción que él hace, que es donde se lo dedica a Lugones, porque me parece tan bonito, y me parece que ahí mismo está contenido todo lo que Leopoldo Lugones, ¿cierto? Este autor, que también, que sí tuvo una gran participación política, que se suicida luego, dice: los rumores de la plaza quedan atrás y entro en la biblioteca. De una manera casi física siento la gravitación de los libros, el ámbito sereno de un orden, el tiempo disecado y conservado mágicamente. A la izquierda y a derecha, absortos en su lúcido sueño, se perfilan los rostros momentáneos de los lectores, a la luz de las lámparas estudiosas como el hipálaje de Milton. La hipálaje, tropo, recurso retórico preferido de Borges. Recuerdo haber recordado ya esa figura en este lugar, y después aquel otro epíteto que también define por el contorno el árido camello, la hipálaje preferida, del lunario, después aquel hexámetro de la Eneida, que maneja y supera el mismo artificio. Idant obscuri sola sub nocte per ubram. Estas reflexiones me dejan en la puerta de su despacho. Entro, cambiamos unas cuantas convencionales y cordiales palabras y le doy este libro. Si no me engaño, usted no me malquería, Lugones, y le hubiera gustado que le gustara algún trabajo mío. Ello no ocurrió nunca, pero esta vez usted vuelve a las páginas y lee con aprobación algún verso. ¿Acaso porque en él ha reconocido su propia voz? ¿Acaso porque la práctica deficiente le importa menos que la sana teoría? En este punto se deshace mi sueño como el agua en el agua. La vasta biblioteca que me rodea está en la calle México, no en la calle Rodríguez Peña, y usted, Lugones, se mató a principios del 38. Mi vanidad y mi nostalgia han armado una escena imposible. Así será, me digo, pero mañana yo también habré muerto, y se confundirán nuestros tiempos, y la cronología se perderá en un orbe de símbolos, y de algún modo será justo afirmar que yo le traí este libro y que usted lo ha aceptado. Ahí lo tenéis todo, mira. Ficción, porque es cierto, parte presentada, hoy voy donde Lugones, y Lugones está muy feliz, mentira, Lugones, y después cierto, como es autorreferencial, entonces nos muestra la treta, Lugones ya está muerto y él todo lo ha imaginado. Está la hipálaje. Borges, dentro del uso de los tropos, los recursos retóricos, en la narrativa y en la poesía, en la literatura, la hipálaje, que es esta, que la hipálaje es el uso de un adjetivo para un sustantivo que debe ir para otro sustantivo que está en el mismo texto. Y él da como ejemplo este árido camello, no sé, así como tristeza de lentes tristes. En vez de decir que el rostro está triste, ¿cierto? Lo adjudica. Y la hipálaje es su tropo preferido. Él es conocido, y en este texto mete la hipálaje, pero como drogadicto. Bueno, está el tema de la eternidad, de los tiempos, de la muerte, de la ficción, y es así como la presentación del libro, o sea, a mí me gusta harto como entonces yo me acuerdo, la primera vez que pesqué el hacedor, me acuerdo que pesqué ahí y como que quedé así como 3 días pensando, fue hace mucho tiempo, y el hacedor fue lo primero que leí de Borges. Y me acuerdo haber quedado así como impactada, así, sí, pero, sí, porque de pronto en la literatura, sobre todo en la contemporánea, bueno, después se pone muy de moda, por ejemplo, acá los escritores antofagastinos le pican al realismo sucio, pero acá no, acá Borges todo el rato como que te dispara, por eso es un circuito, te dispara y después te hace volver al lugar donde está, y
y te mete, entonces siempre está la erudición, el metatexto, siempre está, por ejemplo, ponte tú acá, te mete la Eneida entre medio. No, yo encuentro que de verdad meterse en Borges es fascinante, lo encuentro. La gente le gusta hacer sopa de leche, uno puede picarle a los que nos gusta harto la lectura literaria. Oye, este texto fue, o sea, en el fondo es una compilación de diferentes escritos hechos a lo largo de toda su vida, ¿cierto? Sí, y esto él lo revisa. Hasta el año 60. Hasta el año 60. Hasta el 60. Él ya tenía 50 porque años. muere en el 86. Claro, ya tenía 50 años y pues, se publica en 1960 y él lo revisa, lo reescribe antes de la publicación, ¿sí? Sí, pues, él los edita, perfecto. Él los escoge. Los escoge, los revisa, los retrabaja y los publica en 1960. Y los publica en 1960. Perfecto. Sí, pues no es que todo... Sí, y aunque dice, ojo, que hay algunos textos que no se atreve a tocarlo, justamente por lo que yo decía recién, que como habían sido escritos en otro tiempo, con otra pluma, con otra mirada de la literatura, creo que dice, que él no se atreve a editarlos, sino que los deja tal cual. Con las incorrecciones. El epílogo es súper clarificado respecto de ese punto. Sí. Que también es bacán, léelo. Ya, no alcanzo a leer. Que también es muy lindo. También es muy lindo. Quiera Dios que la monotonía esencial de esta miscelánea, que el tiempo ha compilado, no yo, y que admite piezas pretéritas que no he atrevido a enmendar porque las escribí con otro concepto de la literatura, sea menos evidente que la diversidad geográfica o histórica de los temas. De cuántos libros he entregado a la imprenta, ninguno creo es tan personal como esta colectiva y desordenada Silvia de varia lección, precisamente porque abundan reflejos o interpolaciones. Pocas cosas me han ocurrido y muchas he leído. Mejor dicho, pocas cosas me han ocurrido más dignas de memoria que el pensamiento de Schopenhauer o la música verbal de Inglaterra. Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. ¿Te fijas o no? ¿Te fijas que el texto, tú sabes que él jamás escribió una novela? Nunca escribió una novela, él ahora era un lector literario avesado. En esta misma entrevista que tú citabas, Cristian, que es la que le hace Soler Serrano, ojo, véanse todas las entrevistas que puedan de Soler Serrano, que era un español que entrevistó a todo el boom y sus alrededores, o sea, hasta Dalí lo entrevistó, entonces, y además era un entrevistador delicioso, entrevista de 2 horas. Él también cuenta, y él dice, soy más por lo que he leído que por lo que he escrito. Y es Borges, ¿cachai? Ya. Ya, yo voy con tema. Ya, tema. Porque estamos pasadísimos. Sí. Cuando leía Borges, y también vi esta entrevista de Soler Serrano, pensé en mi padre, pensé en su radio a pila y en su cassette de Gardel. Así que esta canción es Adiós muchachos de Gardel. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida, de apenas tiempo, me toca a mí hoy emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las barras. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más linda que una diosa, y que brioso de amor le di mi corazón, mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó. Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista. Ya estoy acostumbrado su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos.
llevándome a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó, y al darle a mis amigos el adiós postrero les doy con toda mi alma mi bendición. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos, me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie es la talla, se terminaron para mí todas las barras, mi cuerpo enfermo no resiste más. Desde el crepúsculo del día hasta el crepúsculo de la noche, un leopardo, en los años finales del siglo XII, veía unas tablas de madera, unos barrotes verticales de hierro, hombres y mujeres cambiantes, un paredón y tal vez una canaleta de piedra con hojas secas. No sabía, no podía saber que anhelaba amor y crueldad, y el caliente placer de despedazar y el viento con olor a venado. Pero algo en él se ahogaba y refalaba, y Dios le habló en un sueño. Vives y morirás en esta prisión, para que un hombre que yo sé te mire un número determinado de veces, y no te olvide y ponga tu figura y tu símbolo en un poema, que tiene su preciso lugar en la trama del universo. Padeces cautiverio, pero habrás dado una palabra al poema. Dios, en el sueño, iluminó la rudeza del animal, y éste comprendió las razones y aceptó ese destino, pero solo hubo en él, cuando despertó, una oscura resignación, una valerosa ignorancia, porque la máquina del mundo es harto compleja para la simplicidad de una fiera. Años después, Dante se moría en Ravenna, tan injustificado y tan solo como cualquier otro hombre. En un sueño, Dios le declaró el secreto propósito de su vida y de su labor. Dante, maravillado, supo al fin quién era y qué era y bendijo sus amarguras. La tradición refiere que, al despertar, sintió que había recibido y perdido una cosa infinita, algo que no podría recuperar, ni vislumbrar siquiera, porque la máquina del mundo es harto compleja para la simplicidad de los hombres. El Hacedor, de Jorge Luis Borges, es el texto que revisamos esta noche en la República de las Letras de Antofagasta, programa que ya va en su sexta temporada, cada martes a las 20 horas a través de las ondas de Radio Sol, para Chile y el universo en expansión. Bernardo. Oye, ese texto, bueno, obviamente refiere a Dante, la Divina Comedia y todo lo que ya se habrán podido imaginar al respecto. Es lo que conversábamos en los bloques anteriores, esto de reescribir ciertas historias, de darle un cierto contexto, de imbuirlas de una realidad que es fugaz, que es inacible, que se involucra con conceptos que son tan abstractos para el ser humano que juega con eso. O sea, de hecho, y no hablo con conceptos abstractos de igual palabras difíciles, porque esa es una de las cosas que se tiende a decir mucho de la literatura y particularmente de los textos estos que estamos revisando ahora de Borges. No, lo que hace Borges en lo específico es, con palabras bastante concretas y simples, aprovechar lo más posible todo el valor de una palabra a nivel fónico, a nivel semántico, a nivel connotativo. O sea, estira todos los planos posibles de un concepto, incluso hasta su nivel etimológico, y te los pone ahí. Donde una simple palabra, Dios, o la palabra de un animal que te aparece, o de la referencia a un escritor, todo ese tiene múltiples capas. Y ya no es un solo tiempo ni un solo espacio, sino que son todos los tiempos y todos los espacios. Esto, como decía recién, es el Aleph, mostrando todas las literaturas escritas y todas las que se van a escribir y todos los juegos de espejos que se dan en ese espacio. Por lo tanto,
si bien es cierto, uno llega a pensar que es difícil leerlo, es lo contrario. Lo que se hace difícil muchas veces para algunas personas es que de pronto te dice 2 o 3 cosas y uno dice, pero ¿qué quiso decir con todo esto? Me dijo Dios. ¿Y a qué Dios se refiere? ¿Y cómo lo presenta? Y es el mismo que yo pienso, porque puede ser otro Dante, porque puede ser otro Jaguar, porque pueden ser tantas cosas que ahí te explota la cabeza. Y eso yo creo que es la riqueza que tiene particularmente estos textos, porque juega mucho con conceptos que son simples, pero tan universales y tan abstractos que te joden. Tiempo, bueno, la filosofía la toca por todos lados, textos clásicos, etc. Oye, como contrapunto, y a partir de la cita esta, bueno, tiene el infierno y también tiene el paraíso, como tiene 2 textos distintos en esta suerte de este como caleidoscopio que arma. Hay un texto muy lindo que se llama La Trama, o Trama nomás se llama, y dice: para que su horror sea perfecto, César, acosado al pie de una estatua por los impacientes puñales de sus amigos, descubre entre las caras y los aceros la de Marco Junio Bruto, su protegido, acaso su hijo, y ya no se defiende y exclama: tú también, hijo mío. Shakespeare y Quevedo recogen el patético grito. Bueno, tiene otro párrafo más, pero todo esto para decir que cuando uno lee a Borges, también está leyendo a Shakespeare, a Quevedo, a Dante, a Homero, y que es parte de la riqueza de este universo borgiano, que desde mi modesto punto de vista, yo no estoy con Jorge Luis, que se expresa magníficamente en este texto, en El Hacedor. Aquí es donde más él despliega el hecho de que es como toda la literatura, como parafraseando a Cortázar en su título Todos los fuegos del fuego. O sea, aquí están todos los escritores en él. Y por eso, cuando Borges dice el lenguaje es un sistema de citas, es porque, te fijas que él dice, o sea, Shakespeare y Quevedo recogen este grito de esta escena que él narra en este otro relatito corto del Hacedor, La Trama. Sí, me quedé pensando un poco en que aquí yo como que siento que hay quizás menos estructura que en los textos, que en textos anteriores y más ensayo. Es como una especie como que un brochazo, no sé, como un trazo sin terminar, y no hay tanta búsqueda de la perfección, como que queda como este esbozo, y va y lo hace, sin ánimo, digamos, de perfeccionar eso mismo, digamos, que tiró en el texto. No sé si es esa la impresión, por lo menos es la impresión que yo tengo, digamos. Mira, hay otro texto de este mismo libro que se llama El otro tigre, ¿cierto? Que él narra otra de las fijaciones de Borges, que son los tigres, pero que en realidad, y esto lo cuenta él en una entrevista, en la entrevista parece que es la misma de Soler Serrano, que él dice que en realidad ese texto está referido al arte, y él lo señala textual, que me encanta, lo amo porque son muy de Wilde. Él dice que todo arte es banal. Entonces es muy bonita esta imagen que tú sabes, Cristian, todo como del brochazo. Ahora, claro, es Borges, ¿cachai? O sea, el gallo dice lo que sea, dice el cielo está estrellado y el gallo lo va a decir no lo va a decir así, ¿te fijas? Y en eso, fíjate tú, es muy nietzscheano, porque está lleno, Nietzsche decía que todo lenguaje era, bueno, el lenguaje, como decía, que es otro de los grandes obsesiones de Borges. De hecho, cuando él vuelve, él tiene un periodo que adhiere a una de las corrientes, a una de las vanguardias francesas, que es el ultraísmo, que el Bernardo la mencionaba. Y cuando él vuelve a Argentina, ya no me voy a carrilear, ya no voy a ficcionar porque estoy lejos de ser Borges, él empieza a escribir, se obsesiona con el tema del lenguaje, y con un lenguaje que él habla del argentinismo, o sea, de un lenguaje que sea solo de los argentinos. Él está muy obsesionado con aquello. Entonces, efectivamente, todo lo que él muestra su erudición en cada palabra. Entonces, efectivamente, Borges tiene la capacidad de mandarse un brochazo, y ese brochazo
dejar una estela de exquisitez, de delicia, de dejarte como paladeando una cuestión que tiene capas, que tiene profundidad. Recién, mientras estaba el tema, hablábamos esto o sea, yo he escuchado a gente decir que la gente puede escribir sin haber leído mucho. Borges planteaba justamente lo contrario, o sea, decía, nadie puede escribir si no se lo ha leído todo. Bolaño era otro de aquellos, que está yendo a alguien local que también fue bastante erudito en el tema. Sí, lo otro es que sí, no, como para cerrar la idea, es que justamente es eso, o sea, como Borges lo ha leído todo, y como en este texto son todos los fragmentos de Borges, también yo creo que, y acá puedo estar absolutamente equivocado, pero yo no veo ningún tipo de pretensión, no es un texto pretencioso, en el sentido de que te va a instalar grandes temas y te va a golpear con grandes cosas. Sí, lo que hablábamos recién, o sea, te tira cosas que te dejan pensando, referencias a textos clásicos de distintas épocas que uno dice, oh, tengo que leer esto para poder entender lo demás, como para que se vaya armando bien el rompecabezas, pero el hablante, tanto en su narrativa como en la poesía, en lo lírico, no es alguien que pretenda saber, no es alguien que pretenda poder con todas las cosas, no es alguien que te postula absolutos, sino que dice, esto es. Mira, esto me pasó, esto ocurrió, lo he visto, lo he hecho. Y justamente en este juego de conjeturas, que muchas veces son provisores, y dicen, mira, esto pasó, esto ocurrió en estas mentiras, en estas verdades, o en esto que juega a ser este juego de sombras que es muy clásico de él. Y en esa falta de pretensión yo creo que también tiene su riqueza, porque juzgarlos de pretencioso desde la vereda así, es que habla bonito, es que usa grandes referencias, no, sino que él escribe lo que es nomás. Y eso es muy interesante. Oye, y él trabaja mucho en la conjetura, y en eso él se afinca en uno de sus autores favoritos, que es un poco donde primero reconocemos estos objetos conjeturales, que es nuestro querido Franz Kafka, y nuestro querido depresivo Franz Kafka, ¿cierto? Esta cosa como del objeto conjetural. Ya, oye, vamos a ir al último tema. Voy a ir yo, ¿cierto? Que ustedes saben que lo amo a mi muy, muy facho y gorila Borges, y voy a ir con Adiós Nonino de Astor Piazzolla.
Poema de los dones. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz, que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden. Las albas sosofán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed, narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esa alda y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías, brindan los muros pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca, exploro en el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra, con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías suelo sentir, con vago horror sagrado, que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema, de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra, si sin Didi soy uno el anatema? Groussac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Ese era el poema de los dones, mi poema favorito. Bueno, que está escrito además cuando, con toda esta paradoja que se da en genios como Beethoven, como Borges, que, bueno, Borges es uno de los ciegos más famosos de la historia. Lo conversábamos, ¿te acuerdas? Cuando hicimos a la Lina Meruane, y que finalmente... La casta de ciegos venerables. Un grupo de... Claro. Oye, recién yo dije que Borges era peronista. Borges es antiperonista, me sopla el Bernardo Boniterno. Sí, pero bueno. Podemos escribir un cuento o una historia donde Borges era peronista. No se ha escrito. Oye, a propósito, mira, Borges era loco por reescribir textos. Se escribió El Aleph engordado, de un autor argentino que tiene un apellido que no me atrevería a pronunciar. Se escribió El Hacedor, remake, por un español. Y, es el que bloqueó a la María Kodama, ¿no? Todos. Todos. Esta modesta república de las letras es capaz de bloquearle a la María Kodama. Si tú decís Borges, tenés que pagar derechos de autor. Claro, no, si acá nadie puede. En una de las tantas paradojas de la existencia o no existencia de Borges, y es que muerto Borges, su heredera, su viuda, María Kodama, esta estudiante de Borges que termina siendo su esposa, ella siempre ha bloqueado todo esto, y es muy curioso porque lo que hacía Borges, lo que hizo mucho, y parte del universo borgiano, era esta reescritura. O sea, él reescribe el mito, yo no me acuerdo cómo se llama el texto, creo que está en el Aleph, donde él reescribe el mito del Minotauro. ¿Te fijas? Entonces el Minotauro es el bueno y el Eneas es el malo. Entonces, y él está lleno de reescritura, y bueno, incluso también que nosotros mencionábamos, que en sus traducciones más famosas, como el caso de las olas de la Virginia Woolf, no sé si la Divina Comedia, yo sé que él hizo un prólogo que es extraordinario de la Divina Comedia, y ella siempre bloqueaba esto. Bueno, en Pierre Menard, o el autor del Quijote, que es otro cuento de Borges, él es este personaje que reescribe el Quijote. Ella siempre bloquea. Todo aquel que quiera reescribir a Borges, bloqueado. Se va de querella. María Kodama ahora ella ha sacado libros de Borges. Sí, lo último que quisiera decir, ya estamos en el tiempo, me hizo mucho sentido el tema de la memoria, en términos de la construcción del relato, porque y él lo reflexiona mucho, sobre todo en Martín Fierro, que es uno de los textos, y en La parábola del palacio,
cómo la ficción se vuelve memoria y cómo de alguna forma la realidad se va perdiendo. Y cómo en esa reproducción de alguna forma o se va perdiendo en el olvido o en el error. Y ahí está un poco la idea del hacedor, digamos, de aquel que va creando mundos y los instala, y cada vez que se leen estos se vuelven a instalar, se vuelven a reproducir, se vuelven a materializar, digamos. Y ahí de alguna forma reivindica el poder del escritor y los efectos, digamos, de las obras literarias, la potencia y la fuerza que tienen las obras literarias. Y de cómo a través de la ficción se puede hacer una lectura de la realidad, ¿cierto? Porque por natural, que hay gente como nosotros, compañeros poetas, por natural que nos puede aparecer, ¿cierto? Nosotros además pertenecemos al maravilloso Club Lectura Rebelde Antofagasta, que está a punto de levantar ya formalmente la Escuelita Rebelde, que nos parece tan natural, o sea, que todas nuestras referencias son siempre literarias, estamos, bueno, hay gente que cree que son otros los temas importantes, que estamos puro leseando. Además, es muy interesante porque en este texto él es una verdadera diatriba en contra de la lectura lineal de la historia, porque él lo que hace acá es esta lectura de la historia. Yo no sé, Cristian, tú eres acá el profesor de historia, ¿cierto? Pero no de esta linealidad, ¿cierto? No, sino que como un conjunto, como un todo sucediendo al mismo tiempo. Lo lineal, lo circular y en conjunto. Sí. No, dale nomás. Bueno, eso. No, yo lo que quiero decir como para ya ir cerrando el programa, definitivamente, y antes que nos censuren, nos corten y todo lo demás. Nos cortan los temas y vamos a saludar a la María Macarena, que sagradamente, oye, la María Macarena, capítulo 1 de la República de las Letras. Y además la Maca se queja de cuando nos cortan los temas musicales. Sí, reclama, manda mensajes. Mal. No, yo solamente quiero decir que la gran ventaja de este libro, de esta obra de Borges, es que como sus textos son tan breves, se puede leer en cualquier momento. Estas breverías que uno puede tomar ahí cuando esté haciendo una fila, cuando esté haciendo un trámite, en el baño. Marce y sus confesiones. Gran espacio de lectura, el baño. Gran espacio para lectura. Justamente hay que leerlo, pero hay que aprovechar también esa misma brevedad, esa misma síntesis que tiene, porque justamente cada texto hay que darle el espacio, como un buen vino, o sea, hay que saborearlo, hay que reflexionarlo, hay que darle un par de vueltas, porque justamente, tal como decíamos, de repente hay conceptos, hay palabras que quieren decir más de lo que nosotros en una primera lectura interpretamos. Por lo tanto, es perfecto para eso, para darle una vuelta y decir, oye, ya, no entiendo nada, pero qué bonito, ¿no? Y está súper bien. Y después decir, mira, y esto, y después lo otro, y así ir entrándole poco a poco. Leerlo rápido, leerlo seguido, también de manera lineal, como lo mismo que plantearon recién, no es una buena idea. No es una buena idea porque uno va a ir dando tumbos, porque no hay una línea argumental que uno pueda llegar a obtener a priori. Así que disfrútenlo, denle el tiempo. No, y es un poco, oye, y es Borges. O sea, yo te insisto, o sea, yo me acuerdo cuando leí la introducción, donde él se lo dedica a Leopoldo Lugones. O sea, me bastó eso y me acuerdo haber quedado así como, no tenía idea quién era Lugones y meterte. Entonces, claro, o sea, es como que en cada texto hay una explosión de conocimiento y de conocimiento bien contado, y luego pasa al juego de ficcionar un poco y de llevarte a este entre donde tú no estás claro si qué es ficción y qué es realidad, como la vida. Pero bueno, ya. Oye, chicos, ya estamos súper en la hora. Le damos besitos a todos los que siempre nos escuchan, que es básicamente nuestro club de lectura. Saludos a la gente que nos sigue a través de las ondas de Radio Sol, que también nos siguen llegando al Claudio Ex Montreal, que como tú sabes, Bernardo, también de nuestro capítulo 1. No, pero métanse en Borges, como dice la llama en el TIT, no importa entender o no entender. Hay que leer igual. ¿Ya? Y eso, besitos a todos. Y esta ha sido la República de las Letras. Muy buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.